Hay algunos que conocen el mover del Espíritu. Hay personas aquí que son sensibles a su voz, que conocen al Espíritu Santo. Hay otros que quizás no se dan cuenta, no perciben, no le conocen. Están en otra realidad, están en otro mundo, están como por fuera de las cosas que son del Espíritu. El apóstol Pablo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son locura. Pero el espiritual camina en otra dimensión y vive en una atmósfera y en un mundo diferente, porque percibe y discierne lo que es del Espíritu. Oh, Espíritu Santo, tú estás aquí. Tu Espíritu está. La atmósfera cambia cuando el Espíritu está aquí. Es evidente tú. Espíritu de Dios. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Sí, Señor. Tu Espíritu está. El Espíritu de Dios no es con ejército ni con fuerza. Es evidente. Es con mi espíritu, dice Dios. Y yo creo que esa es una palabra dada por Dios a su siervo para este tiempo. Aleluya. Espíritu Santo. Señor, que tu poder, Jesús, descienda sobre nosotros. Tu poder está aquí, tu gloria está aquí, tu presencia está en medio de nosotros, Señor, obrando.
Queremos ser sensibles a la voz de tu Espíritu. Estar atentos a tu voz, a tu palabra. Señor, lo que tú nos estás hablando, Señor, aún desde el comienzo, desde este texto, desde el versículo de tu palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu. En esta tarde, mientras Marcos estaba aquí dirigiendo la reunión, mi corazón se llenaba de gozo. Había gozo profundo en mi espíritu. Cuando él bajó allí, le dije: Marcos, cuánto me bendice verte hoy aquí dirigiendo la reunión. Y me bendice porque años atrás, por allí creo que fue en el aniversario, ¿no, Marcos? Los 45 años. Marcos estaba aquí, en este rincón. Le dije: pero me recuerdo de verte aquí, pasando luchas, pasando dificultades, con muchos conflictos. Pero allí el Espíritu Santo estuvo trabajando y vino una palabra sobre su vida. Y Dios ha estado obrando. Y su palabra se cumple. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Quizás hay personas aquí que han venido con conflictos, con luchas, con preguntas. Quizás has venido y estás escéptico, apático. Quizás te sientes tibio, te sientes sucio. No sé cómo has llegado, pero Dios sabe cómo tú estás. Y Él conoce tu condición. ¿Cuántos dicen amén? Sus ojos recorren toda la tierra. Él te conoce. Él sabe cómo has venido. ¡Oh! Y no sabe camarasa. Hace unos tiempos atrás me bendice ver a Andrés allá en el cine. ¿Dónde estás, Andrés? ¿Estás por ahí o no? Levanta la mano. Pero Andrés, por allí hace algunos años atrás venía, no en la condición que está hoy. Y por ahí me decían, Andrés preguntaba y dice: che, ¿vos le contaste algo al predicador de lo que está diciendo? Pues me está hablando a mí. ¿Es así o no, Andrés? Pero nadie había hablado nada conmigo. Es más, yo ni lo había visto. Pero Dios sí te había visto. Denle un aplauso a Jesús. Cuando se acercó a Natanael y tenía ese encuentro, Jesús le dice: pero Natanael, yo te vi cuando estabas allá debajo de la higuera. ¿Cuántas veces nosotros ni nos damos cuenta de que Dios, y yo sé que el Espíritu Santo está hablando a vidas aquí, que han venido en determinadas condiciones, pero Dios te ve, Dios conoce tu conflicto, Dios conoce tu lucha, tu adversidad. Te dijo: te vi allí cuando estabas en la higuera. Y desde ahora verás los cielos abiertos. ¡Ah! ¿Cuánto cambia una situación? Cuando viene Dios y dice: desde ahora, esta situación que has venido pasando se termina acá. Porque Dios es el dueño de los tiempos. Cuando viene esa palabra rema de Dios, esa palabra actual para ahora, Dios dice: desde ahora hay un camino nuevo que se abre y verán los cielos abiertos. Cosas que él antes no percibía, cosas que él antes no veía, ahora las comenzarás a ver. Padre, tú abres los ojos del entendimiento de muchos que están entenebrecidos.
el Dios de este siglo, Satanás ha cegado el entendimiento de muchos para que tu luz no les resplandezca. Pero tu espíritu trae luz. Tu espíritu abre el entendimiento de aquellos que está cegado. Muchos están con sus mentes entenebrecidas. Sus pensamientos han traído confusión. Muchos tienen luchas en sus mentes, conflictos internos en su corazón. Pero el Espíritu de Dios trae luz, trae claridad y un camino nuevo se abre para ti. Hay jóvenes y jovencitas, adolescentes, que no conocen el Espíritu Santo ni el mover del Espíritu, que no conocen la voz del Espíritu Santo. Pero en este tiempo el Espíritu de Dios comienza a despertar vuestros espíritus. Como un día el Espíritu Santo despertó mi espíritu y mi corazón y provocó hambre y sed. Como leía el pastor Eduardo en esta mañana, vendrán tiempos en que provocaré hambre y sed de mi palabra. El Espíritu Santo en estos momentos se está abriendo. Para algunos es aún imperceptible esta hora, pero notarás un cambio en tu espíritu. Notarás que algo el Espíritu de Dios hace, porque se abre y se va toda atadura mental, se va todo cautiverio en tu mente y en tu corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda perturbación en tu mente, en tu corazón, sale ahora en el nombre de Jesús. Y es libre tu mente, tu corazón, para recibir el Espíritu Santo que trae luz, que trae entendimiento, que trae revelación de su palabra, que para muchos ha estado oculta. Erráis, dijo Jesús, ignorando las Escrituras, y se los dijo a maestros de la ley, porque no tenían revelación, no estaba esa iluminación por parte del Espíritu Santo como se nos ha enseñado. Espíritu, hay algo precioso del Espíritu, la atmósfera cambiando está. Cuando Él está, toda la atmósfera cambia. Cuando su presencia está, todo cambia. Él conoce tu condición. Yo sé que el Espíritu Santo está hablando a personas que han estado tibias, apáticas, algunos que quizás están regresando a esta casa y volviendo y tienes conflictos. No temas, porque Él te ha traído. Él te lava, Él te limpia, Él te purifica, Él te restaura. Y la atmósfera. Adórele. Él está aquí. Y toca a los niños, toca a los adolescentes, toca a los jóvenes. Despierta sus espíritus para buscarte, para conocerte. Revélate a sus vidas, Dios. Revélate, oh Dios, aquellos que tú has determinado en este tiempo. Espíritu de Dios, evidente, Señor.
Hemos venido a tener un encuentro contigo, a escuchar tu voz. No es con ejército, no con fuerza, es con el Espíritu. Cuán importante es entender el mover del Espíritu y los tiempos de Dios. Yo creo que el Espíritu Santo ha guiado al pastor para ese texto. Recuerdo los días, semanas antes de la convención, que el pastor me transmitía, me decía, aún no tengo el texto, lema para la convención, y estaba en esa lucha buscando. Y yo creo que el Espíritu Santo le ha guiado. El Espíritu Santo le ha guiado y ha venido un hilo de las predicaciones. No he estado aquí, pero gracias a Dios por la radio. Así que he estado en el hilo escuchando desde ayer. Gloria a Dios por la huella online, ¿no? ¿Ah, gloria a Dios? Pero esté atento allí. Ten un instante más allí en pie, los músicos allí, atentos en su espíritu. Porque como decía el pastor Mario, el espíritu profético está aquí. Hay una atmósfera profética. Aleluya. Y los que son entendidos en el espíritu conocen el mover del Espíritu Santo. La atmósfera ha cambiado. La atmósfera cambiando está. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Hay algo del Espíritu Santo. Hay algo del Espíritu Santo muy precioso. Pero es importante entender los tiempos. Los tiempos de Dios, los tiempos del Espíritu Santo. En un determinado momento, Jesús, hablando allí a los fariseos, a los saduceos, Mateo capítulo 16, no lo busques, esté allí unos minutos más. Pero vinieron los fariseos, los saduceos estaban hablando con Jesús y le dijeron, vinieron a tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Y Jesús respondiendo les dijo, cuando anochece, ustedes dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Cuando anochece y ven que están los cielos arrebolados, está allí el horizonte, y ustedes dicen, miran el cielo, conocen las señales del cielo, y dicen, mañana va a haber un buen tiempo. Y por la mañana, dice Jesús, dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublados. Y Jesús les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y si ustedes saben, y sobre todo la gente del campo, cuando usted del campo, usted, el que mira y dice, allá viene viento. Hoy tengo la bendición de venir con mi suegra. ¿Dónde está mi suegra? Anda por ahí. Y mi suegra es de allá también, del campo. Y conoce, mire, mejor que Torraca. Mi suegra dice por allá que va a llover y ponga la firma valla con el paraguas. Porque mira, dice, aquello viento, esto acá va a hacer frío, va a levantar, todo, cómo va a amanecer, qué va a pasar todo. Yo no escucho informativo, quiero saber el tiempo, le pregunto a mi suegra. Y gracias a Dios, aparte de mi suegra, viene como una barra de allá de Toledo. Gloria a Dios. Con la camioneta llena. Gracias a Jesús. Eso me anima más, ¿no? Porque... Pero Jesús dice, ustedes, muchos de ustedes, conocen las señales, conocen los tiempos, si va a llover, no va a llover, si estaba frío, va a haber rocío, pero no son entendidos
en los tiempos de Dios. No conocen mis tiempos, no conocen el trato, lo que yo estoy haciendo. Para ustedes pasa desapercibido, conocen más de la naturaleza, del tiempo, de la lluvia, pero no conocen el mover de mi espíritu. Quizás aquí hay muchas personas entendidas en determinadas señales del tiempo, o usted es entendido quizás en algunas otras cosas, pero la pregunta es, ¿conoce usted los tiempos de Dios? ¿Está entendiendo en qué tiempo estamos situados y lo que el Señor está haciendo? Cuán importante es que podamos entender, comprender, movernos en esa guía del Espíritu. Porque muchas veces podemos estar entendidos en muchas cosas, pero ignoramos estos aspectos. Y una cosa, en determinado momento, Jesús, cuando está hablando sobre determinadas ciudades y cuando habla sobre Jerusalén, Él le dice, no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo en que yo me acerqué para visitarte y para obrar a tu vida. Muchas veces desconocemos los tiempos que estamos pasando en lo personal, en nuestras vidas. Y también como iglesia en cada localidad y como movimiento. Hay muchas personas que quizás no entienden lo que hemos pasado y lo que hemos estado viviendo y el trato del Señor con esta iglesia y con cada iglesia en particular que Dios tiene, con cada congregación, porque la iglesia es una sola, es la iglesia de Jesucristo, comprada con la sangre, pero hay diversas congregaciones y la iglesia está ubicada en distintos lugares y allí Dios tiene un trato. Y en esas circunstancias, momentos antes de Jesús ascender a los cielos, allí Jesús en el libro de los Hechos, estoy unos minutitos más allí en pie y luego ya vamos a tomar asiento para entrar más profundamente a esta palabra. Pero dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos estaban allí preocupados y los que estaban allí reunidos con Jesús, seguidores de Jesucristo, momentos antes de ascender, estaban preocupados por qué es lo que iba a suceder si el reino de Israel iba a ser restaurado en ese tiempo o en qué momento. Y la respuesta de Jesús es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y entender los tiempos de Dios no significa que nosotros, que va a suceder las cosas que nosotros querramos en determinados tiempos. Ellos querían que el reino de Israel fuera restablecido y restituido. Tenían buenos deseos, tenían buenos sentimientos de lo que quería que sucediera en ese tiempo. En otras palabras, decían, Señor, queremos o nos gustaría que el reino de Dios pudiera ser restaurado, porque las profecías dicen que cuando viniera el Mesías, las cosas iban a ser restauradas. ¿Y cuántas veces nosotros nos preguntamos en nuestras vidas, Señor, ¿restaurarás? ¿Restaurarás? ¿Restaurarás mi hogar? ¿Restaurarás mi vida? ¿Restaurarás mi vida de servicio? ¿Restaurarás la congregación o la iglesia que estoy pastoreando? ¿Restaurarás la vida de mi hijo?
que está en la droga y que está apartado de ti. Restaurarás la vida de este obrero y de este hermano que se ha alejado de la obra, se ha ido. Restaurarás el movimiento Cristo la Respuesta. Las iglesias se van a unir. Tenemos buenos deseos. Tenemos anhelos profundos, sinceros, que nos preguntamos y que quisiéramos entender. Pero hay determinadas cosas que dice aquí: el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que están reservadas pura y exclusivamente a Dios. Por eso Él le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Al igual que el día y la hora que Jesucristo va a venir, nadie lo sabe. Eso está en la sola potestad del Padre y no ha sido revelado, ni será revelado. Y eso es entender los tiempos, es decir, Señor, en otras palabras, Jesús le dice: ustedes no se preocupen cuándo estas cosas van a suceder, sino que ustedes tienen que estar tranquilos, porque hay cosas que pertenecen a Dios y se van a dar en los tiempos de Dios. Y aquí está, porque no termina ahí la respuesta, porque pareciera como que Dios los deja medio ahí y le dice: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Pero hay cosas que ahora no entienden, no comprenden, que están preparadas y están reservadas. ¿Cuándo va a ser la restauración de estas cosas? ¿Cuándo será la restauración? Y Dios tiene un proceso para esta restauración. Les invito a tomar suavemente sus asientos. Bendito, no se distraiga por nada, esté atento. Esté atento, esté atento. Espíritu de Dios. Sin duda que nosotros queremos que hay cosas, queremos que sean restauradas y tenemos anhelo. ¿Y cuándo van a ser restauradas? Pero es importante ir paso a paso. Es importante ir caminando en la guía del Espíritu, entendiendo ese trato, ese proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros y con cada iglesia. Y en estos días venía a mí justamente porque para mí el 45 aniversario marcó un mojón en mi vida, y creo que mucho previo al 45 aniversario hablábamos con el pastor Juan, porque hubo un tiempo que no se celebraban los aniversarios. Y el pastor Juan me decía: no hay muchos motivos para celebrar. No nos sentimos en condiciones de celebrar. Pero hermanos, yo no sé cuántos de ustedes perciben lo que ha sucedido y lo que ha pasado desde el 45 aniversario hasta el 49, en estos solo 4 años. No sé cuántos disciernen el mover del Espíritu. No sé cuántos disciernen los tiempos y la obra de restauración, de restitución, que el Espíritu Santo ha ido llevando paso a paso. Yo lo tengo tan fresco, hermanos, hay una vivencia allí del proceso de Dios, de cómo Dios ha ido año a año, haciendo su obra aquí en este lugar y en el movimiento. Pero esas cosas están solamente en Dios y en seguir la directiva del Espíritu Santo. Y desde aquel 45 aniversario ha habido una obra de restitución. ¿Se acuerdan los ladrillos, los escombros? Ya no están más. Hubo un tiempo que había que cargar los ladrillos y sacar. Hubo otro tiempo que había
se empezó a extender de a poquito las ramas y se empezó a ver un fruto por allí. Importante es discernir en el Espíritu los tiempos y la obra que Dios está haciendo. Y Dios tenía que hacer, empezó una obra de restitución, una obra de restauración. Vino una palabra de Dios donde iban a venir tiempos de encuentros divinos, donde iba a haber tiempo de perdón, de restitución. Podríamos dar varios testimonios de lo que Dios hizo y de los encuentros divinos que Dios preparó, que muchos de los pastores que estamos aquí conocemos y sabemos, y los siervos del Señor que estamos aquí, hemos vivido cosas maravillosas del obrar del Espíritu, cómo ha habido restitución, cómo ha habido perdón y las que seguirán habiendo. Cuando dicen gloria a Dios, porque aún Dios no ha terminado su obra. Y como muchas veces hablaba el pastor Gómez, esa palabra que Dios le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he dicho. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un aplauso a Jesucristo. No te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he dicho. Y eso implica que muchas veces Dios nos tiene que zarandear, corregir, pasar tiempos de desierto, porque está establecido, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso es parte del trato. Hay momentos en que Dios como Padre tiene que corregirnos y tenemos que pasar por esa zaranda. Pero Dios nos ha ido llevando en ese camino. Y he podido ver la obra del Espíritu Santo, esa obra de restitución, de restauración. Y luego el Señor nos llevó a un tiempo donde comenzamos con la evangelización. Y empezamos con talleres de evangelismo y salir a evangelizar. Porque ya el Espíritu Santo había hecho una obra de sanidad, de restauración. Y estábamos interna y el Señor nos estaba preparando para salir afuera. Y luego de los tiempos de evangelismo y demás, empezamos a hacer ya con la carpa y las campañas por ahí y reuniones ya más de carácter evangelístico, y empezamos a ver cosas preciosas. Hablábamos con el pastor Juan hoy en la tarde, le decía que llenaba mi corazón ver y poder percibir. Quizás algunos están esperando, no sé qué está esperando, pero quizás está esperando grandes milagros, que los ciegos, que los paralíticos, qué sé yo. Todo eso está bien, hermanos, y tiene su tiempo y tiene su lugar. ¿Y queremos? Claro que sí. La Biblia dice: estas señales seguirán a los que creen, y vemos la mano del Señor. Pero, hermanos, es importante ver otras cosas que son de carácter más profundo, porque un paralítico, hermanos, yo he visto ciegos, paralíticos, recibir milagros extraordinarios y hoy estar lejos de la iglesia. Hoy no se están congregando. He visto decenas de personas sanadas, endemoniados, hermanos, decenas de endemoniados siendo libres y que hoy no siguen a Jesucristo. ¿De qué sirve como aquellos 10 leprosos que 10 fueron sanados y uno solo vino a agradecer a Jesucristo? Y esas cosas suceden porque no necesariamente el que recibe una sanidad recibe el mayor de los milagros, que es la conversión de su alma y la regeneración en su espíritu. Ese es el mayor de los milagros, como se hablaba hoy en la tarde, el milagro del nuevo nacimiento. Y eso es lo más importante. Y para mí, hermanos, una de las cosas que a mí me llena de gozo y de alegría es ver a decenas de jóvenes estudiando la palabra de Dios. Decenas de jóvenes preparándose, hermanos que salen a evangelizar, a testificar, que están yendo a los hogares de ancianos. Hay algo que Dios está haciendo. Y recuerdo, no sé si fue el año pasado o el otro, cuando el Espíritu Santo me daba esa palabra de que Él justamente iba. Yo estaba dando testimonio de algo que me pasó, que yo sentí literalmente que el Espíritu Santo me levantó y me atrajo a orar. Muchas veces uno se levanta, va y ora.
Pero es muy distinto cuando el Espíritu Santo nos atrae y nos acerca a Él y nos convoca. Y es Él atrayéndonos a su presencia y nos llama. Es algo totalmente distinto cuando los que han experimentado esto, que el Espíritu Santo me está llamando a orar. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? De que uno va, muchas veces se levanta, ora, está en oración, pero otras veces es cuando el Espíritu lo despierta en determinado momento. O el otro día le comentaba a mi mamá, mi madre me manda una canción y cuando la escucho tuve que dejar todo lo que estaba haciendo porque sentía que el Espíritu Santo me llamaba a doblar mis rodillas y estar en el secreto de Dios. Le dije, mamá, tuve que parar todo lo que estaba haciendo y ponerme a orar. Es muy distinta esa experiencia porque el Espíritu Santo nos está convocando para algo y en esos días Dios puso en mi corazón de que muchos iban a ser convocados y atraídos por el Espíritu Santo. Y una de las cosas, no sé cuántos de ustedes, yo creo que sí, aquí hay gente que de peso espiritual, hay personas maduras, crecidas en la fe y hay otros que están despertando, están en ese caminar, están a medio camino. Pero hermanos, no es algo liviano ver que a veces hay jóvenes que están una semana, 2 semanas, 3 semanas en ayuno, en oración, que están estudiando la palabra de Dios. Hoy por hoy, en la mayoría de las iglesias las convocatorias son a shows, a recitales. Y claro, usted hace recital, hace música, todos los jóvenes vienen. Claro que sí, va a estar lleno de jóvenes. Cualquiera de nosotros traemos a cualquier grupo una banda conocida. Mañana traemos a Miel San Marco acá y tenemos toda la iglesia llena. ¿O no? Pero haga usted 40 días de ayuno de oración a ver cuántos vienen. Y los que vienen son porque son convocados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que uno está midiendo. Eso es lo que uno está persiguiendo. Las raíces que se están echando, lo que está sucediendo, que eso es más importante que a veces todo lo otro, la pompa, el show, que todo tiene su lugar. Pero hermanos, es importante ver la madurez, el crecimiento, el desarrollo, las raíces, las convicciones que están desarrollando los cristianos en este movimiento. Los hijos de Dios en este movimiento. Y eso es lo importante de ir entendiendo en el mover del Espíritu. Y nosotros, por supuesto, a veces nos preguntamos y queremos que algunas otras cosas sean restauradas. Claro que sí. Como dijimos, nos gustaría que otras vidas, pero todo tiene su tiempo. Nadie pudo lo que compartía de Marco, lo que compartía de Andrés y los que hoy en esta noche van a ser restaurados. Porque yo creo que en esta noche Dios trajo vidas para ser restauradas. Y vamos a dar testimonio de esto que está pasando. ¡Gloria a Dios! Porque es el Espíritu. Cuando el Espíritu marca a alguien a fuego, cuando el Espíritu despierta, convence, es imperceptible a muchos, porque no vemos la silla de ruedas que sale. Pero esa obra del Espíritu, donde hay alguien que está diciendo y se golpea el pecho y dice, sé propicio a mi pecador. ¿Saben quién ve eso? El que no mira lo que está delante de nuestros ojos. Yo, Jehová, el que escudriño la mente y el corazón. Eso es lo que Él está mirando en esta noche. No sé lo que usted está mirando, pero lo que el Espíritu, Él es el que escudriña allá adentro. Y Él ve la mente y el corazón. Y es ahí donde el Señor, y hay una obra. Y comparto esto, hermanos, para que podamos ser entendidos no solamente en las señales del cielo, si va a llover, no va a llover, si hay esto, lo otro, que hay de nuevo en las redes sociales, todo tiene su lugar. Pero hermanos, tenemos que ser entendidos en el mover del Espíritu, en los tiempos que estamos viviendo, en la obra que estamos haciendo y aprender a ciertas cosas, decir, esto no me toca a mí. ¿Cuándo va a ser restaurado esto? ¿Qué va a pasar? Porque muchas veces nosotros queremos provocar cosas, muchas veces nosotros en nuestro impulso, con nuestros buenos deseos, tendríamos que hacer así, tendríamos que hacer así, ¿por qué no cambiamos acá? ¿Por qué no vamos para el otro lado? Muchas veces hay hermanos en las iglesias que no nos entienden a los siervos de Dios porque vienen y nos plantean esto, nos plantean lo otro, pero nosotros nos movemos por la guía del Espíritu Santo y muchas veces lo que está en nuestra mente y queremos que sea restaurado ahora no es el tiempo de Dios.
Y por eso el que no se mueve por el Espíritu, por eso Jesús le dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. La diferencia para ser entendido en los tiempos de Dios y comprender la obra del Espíritu es justamente, como está ahí, no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu. Y hablábamos con mi esposa en estos días acerca de ese texto. Mi esposa me decía, dice, el Señor me llevó a estudiar un poco más sobre el contexto de ese versículo. Y en esas charlas que teníamos, mientras vamos haciendo cosas, qué bueno que tengamos esa charla entre los matrimonios, ¿no? A ver los matrimonios, ¿pueden decir amén? Amén. ¿O de qué charla usted? Podemos charlar de muchas cosas, pero qué importante es que charlemos también de las cosas que son del Espíritu. Gloria a Dios. No se oye nada. A veces andamos chusmeando acá de uno. Eso pasa en Toledo nomás, no, en Toledo somos los santos también, pero a veces chusmeamos de cada cosa, hablamos de fulano, hablamos de mecano, hablamos de aquel, sabemos vida y obra de fulano, del diácono, del anciano, del otro, acá y allá y más allá. ¿Y qué sabe de mover del Espíritu usted? Le pregunto. Si supiera del Espíritu Santo tanto como sabe de la vida de fulano y de mecano, la cosa sería distinta. Leía el pastor Miguel recientemente allí en Pedro cuando dice que los profetas diligentemente estudiaron sobre esos tiempos y sobre qué y qué persona y del Cristo que iba a venir para entender esos tiempos. Había una diligencia en comprender estas cosas. Con mi hermano Pablo muchas veces recordamos el pastor Gómez predicando determinados temas profundos y él compartiendo, y de repente venía, algunos de ustedes se acordarán, y de repente el pastor Gómez dice, ¿entiende esto usted, hermano? ¿Entiende esto? Y la gente dice, amén. ¿Entiende esto usted? Amén. Y él decía, ¿qué va a entender usted? ¿No se acuerdan de eso? A ver, ¿qué va a entender usted? Se reía. Y nosotros con Pablo, mi hermano, muchas veces decimos, ¿qué va a entender? Y nos reíamos. Era algo que solo él podía decir, ¿no? Como cualquiera, pero él tenía esa autoridad de Dios, ¿no? Y esa gracia claro, pero hermanos, en este tiempo, en aquel tiempo que yo lo escuchaba era muy joven y lo tomaba como algo jocoso y como algo, qué sé yo, bueno, como una frase que él decía, pero había una realidad. Porque ese hombre de Dios podía percibir quién entendía las verdades espirituales y los tiempos de Dios y quién no. Él percibía claramente que él tenía discernimiento y que se movía por el Espíritu y que él estaba en otro espíritu. Era la realidad, él sabía que no todos los que estaban ahí entendían y no todos los que están aquí en esta noche entiendan lo que estamos diciendo, porque llegará el tiempo, porque a menos que el Espíritu Santo abra el entendimiento y revele, ahí recién empiezan esas verdades. Por eso, como le dijo Jesús a Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre. La realidad es que si no viene una revelación del cielo, las verdades espirituales no las podemos comprender. Pero a medida que Dios, como aquellos dos discípulos caminos a Emaús, dice, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ahí está la diferencia. Yo muchas veces puedo percibir claramente cuando está esa obra del Espíritu entre los creyentes y de repente veo que el velo se corre en algunos. Y gente que ha estado por tantos años que parece que uno le quisiera abrir la cabeza y hacerle entender determinadas cosas que, pero este es tan porfiado, tan terco, testarudo, es tan orgulloso, tan necio, qué sé yo. No sé, póngale todos los adjetivos que quieran. ¿Conoce alguno así usted o no? No, acá no hay, ¿no es cierto? En las iglesias ya tampoco, ¿no? Y algunos de nosotros fuimos así. Yo siempre fui muy porfiado, muy terco,
orgulloso. Y ahí Dios ha tenido que machacar. Y de repente viene esa revelación de Dios y las cosas que nosotros creíamos que estábamos en lo correcto, que estábamos ciertos, que era lo que pensábamos. Cuando viene la revelación de Dios, vemos que estamos tan distantes de los tiempos, de la realidad y de lo que Dios quiere hacer. Totalmente distinto. Y empezamos a ver las cosas de una manera totalmente diferente. Porque viene el Espíritu y ya no nos movemos. Ya no nos movemos en la carne, ya no nos movemos en nuestros pensamientos. Y lo que hablábamos con mi esposa era esto. Decíamos, estos temas que estamos tratando acerca del Espíritu Santo no son temas que no los hayamos escuchado, que no los hayamos visto, que no los hayamos predicado. Pero ¿sabe algo que nos pasa? Y hablábamos con mi esposa de una experiencia personal. Es que a pesar de que son temas que conocemos o que hemos hablado, parece que Dios nos va llevando a una profundidad mayor. Es algo que lo conocíamos hasta determinada, pero en la experiencia y en la vivencia que vamos teniendo parece que eso se hace aún más carne, más profundo. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Le ha pasado que determinados temas que usted de repente conoce, pero como decía allá Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? Hay una diferencia. Cuando Dios nos va pasando por determinadas experiencias, porque una cosa es la teoría, el conocimiento, y otra cosa es la experiencia. Y cuando Dios nos pasa por determinadas experiencias y nos procesa, allí hay ciertas cosas que se van haciendo carne, se van arraigando, se van profundizando. El hombre interior, como dice Pablo, empieza a crecer y a desarrollarse y a madurar. Por esas experiencias que Dios te está pasando, lo que Dios te está viviendo. Y es importante que tú puedas entender y conocer ese tiempo. Y no te pase como le pasó a Jerusalén. Dice, no entendiste y no conociste el tiempo de tu visitación. Yo vine y dice, ¿cuántas veces quise juntarlos? Dice Jesús. Como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas. Pero no quisiste. ¿Cuántas veces viene el Señor insistiendo y nos habla y nos dice y nosotros rechazamos? ¿Cuántas veces viene su misericordia? Pero no entendemos, estamos cegados. ¿Por qué? Porque si bien hablamos mucho del Espíritu Santo, si bien podemos hablar, enseñar, compartir, pero las vivencias que tenemos y la realidad que vivimos cada día con el Espíritu Santo, ¿cuál es? Aquí en la iglesia podemos levantar las manos, gloria a Dios, aleluya, pero la realidad que vivimos en la casa, con los hijos, con la esposa, en el trabajo, acá podemos sentir la unción, el poder y la gloria de Dios, pero me pregunto, ¿cuántos de repente ustedes en su trabajo sienten la unción y la gloria de Dios como la sienten aquí? Acuérdense que Esteban sintió la gloria de Dios cuando estaban matando a pedradas. La gloria de Dios es para esos momentos. La unción de Dios es para esos momentos. Y hay una diferencia muy grande. ¿Cuál es el ambiente que nosotros provocamos o percibimos cuando estamos en la presencia de Dios? Quiero que abramos ahí la Biblia en Romanos capítulo 8, siguiendo con este tema, que creo que es un hilo de oro que Dios ha trazado en esta convención sobre el Espíritu Santo. La intercesión, la inspiración de la palabra, la glorificación, el repartir los dones, distintas tareas que el Espíritu Santo hace. Pero una de las tareas que el Espíritu Santo hace, y esa es la que me estoy enfocando y a la que me estoy refiriendo en esta noche, lo que Dios ha puesto en mi corazón, es una de las funciones del Espíritu, es el guiarnos, la guía que el Espíritu Santo le da a todo creyente. Dice Romanos capítulo 8, versículos
versículo 14. Romanos 8, 14. Si encontró, diga un fuerte amén. ¿Y cuán importante es esto, hermanos? Para todos los ámbitos de la vida y en el diario vivir y en todo lo que hacemos en la obra de Dios, en el trabajo y en la familia. Es aplicable a todos los órdenes de la vida. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son ¿qué? Los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una de las evidencias, una de las características de ser un verdadero hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Es dirigido por el Espíritu Santo en todo lo que hace. Es una característica. Ya no se gobierna a sí mismo, ya no se guía él a sí mismo según sus sentidos, sus emociones, sus pensamientos, sino que ha renunciado a eso. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, el Espíritu, cuando les anuncia de la venida del Espíritu, por allá por Juan, le dice, Él que os guiará ¿a qué? A toda verdad. Una de las funciones principales que Jesús destacó de la obra del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Pablo por eso dice, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y la pregunta, hermanos, es, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? ¿Puedes decir que en todos los órdenes de la vida estás buscando la guía del Espíritu? Cuando vas a trabajar, pides al Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, guíame, dirígeme en lo que tenga que hacer hoy en el trabajo, prepara a quien yo tenga que predicarle tu palabra, la tarea que tenga que hacer, guíame, Espíritu Santo. ¿Estás pidiendo la guía del Espíritu Santo para tu familia, para tu hogar? ¿Puedes decir que en la educación de tus hijos el Espíritu Santo te está guiando? ¿Le preguntas al Espíritu Santo qué quieres? ¿Qué quiere Él que tú hagas en la educación de tus hijos y cómo los tienes que conducir? En tu rol como sacerdote del hogar, como padre de familia, como esposo, le pides a Dios la guía y le dices, guíame, Espíritu Santo, de cómo tratar a mi esposa, de cómo hablarle, de qué decirle, qué tengo que hacer, cómo debo de proceder. ¿Oras así? Tristemente, la gran mayoría de los creyentes hacen lo que le parece, no le consultan a Dios, no oran a Dios y se pasan según sus sentimientos, emociones, experiencia. Pero si fuéramos realmente, y aquí Dios nos conoce, ¿cuántos vivimos realmente en esa dependencia del Espíritu Santo? Dios nos tiene que llevar a determinadas circunstancias para entender estas realidades. Y tenemos que llegar a determinados fracasos en el hogar, con los hijos, en el trabajo. Yo he visto a Dios revolcar a determinadas personas en sus trabajos, en el servicio, en el ministerio. ¿Para qué? Para que podamos entender que no es con fuerza, ni es con ejército. Es dependiendo del Espíritu Santo. No vas a poder llevar adelante en tu familia, ni tu hogar, en tus fuerzas, en tu sabiduría. Necesitas al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. No vas a poder llevar el ministerio ni la iglesia adelante si no dependes del Espíritu Santo. Si no caminas escuchando su voz. Si no caminas temeroso, como decía el pastor Miguel hoy, tengo mucho temor, decía él, soy muy respetuoso de qué decir, consulto
al Espíritu Santo. Esa es la forma. ¿No, Pastor Miguel? Pero el Señor lo habrá tenido que revolcar para entender eso, ¿no? Dios nos tiene que pasar por determinadas circunstancias, y determinadas vivencias, porque una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo, como lo decíamos con mi esposa. No vas a entender lo que significa llevar un matrimonio adelante hasta que te cases, intentes hacer las cosas por tus fuerzas y ver cómo fracasas. No vas a entender lo que significa criar a los hijos intentando inculcarles cosas y ver que no entienden y no comprenden, hasta que te rindes y te vas allí y dices: Señor, no puedo con mi hijo, no puedo con mi hija, dame tu gracia, ayúdame. Dios nos tiene que llevar a esos momentos, pero somos tan tercos, tan porfiados, tan obstinados, tan orgullosos, que insistimos y tratamos por nuestros propios medios de lograr determinadas cosas, con fuerza, con ejército. Y Dios dice: bueno, dale nomás, Moisés, dale. Intentá liberar al pueblo nomás en tu fuerza, Moisés, dale. Intentá y vas a ver cómo vas a fracasar. Y allí intentó Moisés sacar al pueblo de la esclavitud en sus fuerzas, a golpes, matando. Y Dios le dijo: ¿y? Tuviste que huir al desierto para salvar tu vida. ¿Qué lograste? Que estás logrando nada más que yo trate contigo y te enseñe determinadas cosas, Moisés, que tienes que aprender. En estos 40 años en la corte de Faraón, y ahora te llevo 40 años al desierto, para que entiendas que no es en tu momento, no es en tu tiempo, que no es a tu manera. Usted se piensa que pasó por la mente de Moisés estando en la corte de Faraón o allí cuidando las ovejas de Jetro, que alguna vez Dios iba a abrir el mar delante de sus ojos. ¿Usted piensa que pasó eso por la mente de Moisés en algún momento? Si hubiera pasado, todos lo hubieran tildado de loco. Porque las formas en que Dios hace las cosas son distintas. Dios nos tiene que llevar a determinadas circunstancias para hacernos entender que no es en nuestro tiempo, que no es a nuestra manera, que no es como queremos, y tenemos que rendirnos y humillarnos y quebrantarnos delante de Dios para que las cosas se hagan a la manera de Dios. Todo parece una fase: yo haría así, haría así, haría lo otro, haría aquí, haría allá, así. Mirá vos. Y Dios nos deja. Y después, fracaso tras fracaso, donde no vemos frutos, donde nos hacemos trampa al solitario y nos engañamos a nosotros mismos. Tenemos que rendirnos a que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos mueva en todos los órdenes de la vida. En todos los órdenes de la vida. Nosotros podemos ver esto claramente en Hechos, si usted me acompaña. Hechos capítulo 13. Allí estaban en la iglesia de Antioquía, dice 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Quiero que note, hermanos,
la frase que comienza allí en el versículo 2. Ministrando estos al Señor. No dice que el Señor los estaba ministrando a ellos. La mayoría de nosotros venimos a los cultos, a las reuniones y le decimos: Señor, ministranos, Señor, tócanos, Señor, trabaja en nuestra vida, Señor esto, Señor lo otro, y está bien. Pero hermanos, ellos estaban en actitud. Habían venido a la iglesia, habían venido al culto y estaban ellos ministrando a Dios, adorando, orando, alabando. Ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban en ayuno, estaban en oración, estaban ministrando a Dios. Miren qué diferente a estos tiempos que vivimos en muchos lugares. Tristemente, en muchas iglesias que recorremos con mi esposa, Dios nos ha dado esa responsabilidad de tener que trabajar en el cuerpo de Cristo. Y Dios nos ha permitido recorrer todo el país. En Uruguay hay cerca de 2.200 iglesias. Y por su gracia y su misericordia hemos trabajado con más de 1.900 iglesias en este país. Pero ¿sabe qué? La realidad es que en muchas iglesias, cuando uno llega a las iglesias, a las congregaciones, uno no ve que la gente está ministrando al Señor, que está en una actitud de oración, buscando a Dios y expectante de lo que va a pasar en el culto. No muchos vienen en ayuno y en oración, buscando y expectante de lo que el Espíritu Santo va a hacer. Muchas iglesias es un club social. Muchas iglesias parece una romería. Muchas iglesias están en otras cosas. Pero dígame, en aquellos tiempos y los que son de aquellos tiempos, cuando usted llegaba a la iglesia, a las iglesias de Cristo la Respuesta, lo que usted llegaba y veía era un mar de gente orando, arrodillada antes de los cultos. Y no se movía una mosca y usted escuchaba a la gente adorando, quebrantada, llorando, hablando en lenguas, ministrando al Señor. Había una actitud diferente y eso Dios está trayendo, Dios lo está haciendo. Pero en la iglesia de Cristo, en su contexto, aquí en nuestro país, estamos muy lejos de esta realidad. Es más, nos estamos apartando a otra realidad. Tristemente. Pero estos estaban ministrando al Señor, estaban en ayuno. No en vano, hermanos, ustedes, Dios los ha convocado tantas veces a ayunar y orar, hermanos, eso es muy significativo. No muchos lo perciben, no muchos quizás se dan cuenta de lo trascendente y lo importante, pero esta gente, acá no se habla de milagros, acá no se habla de ciegos ni de paralíticos, acá se habla de gente que está en ayuno y en oración, buscando a Dios en el secreto de Dios. Y dice que en esa actitud, ministrando estos al Señor y ayunando, dice, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Hermanos, cuán importante es que el Espíritu Santo hable en la congregación. Estaban ministrando a Dios, estaban huyendo y de repente dijo el Espíritu Santo. Aquí hay varias cosas. Una es que el Espíritu está hablando a la iglesia. Y en muchos lugares donde nosotros recorremos, hermanos, lejos de que la gente está escuchando la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo, están escuchando cualquier disparate. Lo que decía hoy aquí el maestro David, él hablaba de las falsas doctrinas que se enseñaban en el primer siglo, en el siglo III, en el siglo IV. Pero hoy en día, hermanos, estamos en los peores tiempos. Hoy estamos en los tiempos que profetizó Jesucristo, donde como nunca antes Jesús dijo, en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y está lleno. Y hoy a través del internet y el YouTube, tenga cuidado con lo que escucha, porque usted tiene que escuchar a su pastor. Aquí están los pastores que usted tiene que escuchar, que son los que los ministran, los que lo aconsejan, los que están con ustedes. Porque ninguno de los que está con YouTube, de los que predican por YouTube, es el que lo va a visitar a usted cuando usted necesita algo.
No es el que está todas las semanas, no es el que lo casó, no es el que lo entregó a Cristo, no es el que lo bautizó. Y gracias a Dios por los siervos de Dios que hay por ahí, pero todo tiene su lugar. La oveja, Jesús dijo, mis ovejas ¿qué? Oyen mi voz y me siguen. Una de las características de un verdadero hijo de Dios es que oye la voz de Dios. Pero yo le pregunto, ¿cuántas veces usted va al culto y usted se va del culto y usted sale diciendo, hoy el Espíritu Santo me habló? Sea sincero y respóndase eso a usted mismo. ¿Cuántos salimos de la congregación y decimos, me voy con una palabra porque el Espíritu Santo habló a mi vida? Y había algo especial, la atmósfera cambió, las palabras eran como saetas, como clavos hincados que entraban en mi corazón. Aquí el Espíritu Santo estaba hablando a la iglesia. Y en los postreros tiempos, hermano, Jesús dijo, a muchos se engañarán, harán señales, harán prodigios, harán maravillas. Y muchos dicen, no, pero ¿no viste la cantidad de gente que juntó? Sí, sí, claro, el Papa también junta a mucha gente, miles, millones. ¿Y qué tiene que ver la cantidad de gente que se juntan? En cambio a Jesús, cuando lo seguían las multitudes, Jesús, mire, yo me lo imagino a Jesús medio riéndose por adentro con algún tipo de sarcasmo. Eso es solo mío, no estoy haciendo hereje. A ver, eso es solo mío, por eso hago la aclaración. Cuando lo seguían las multitudes y de repente Jesús se da vuelta como diciendo, y les dice, ahí sí los encara, le dice, ustedes me siguen por los panes y los peces. Ustedes se creen que ustedes me siguen porque han experimentado el milagro del nuevo nacimiento. No, son relleno. Ustedes no me siguen a mí de verdad, me siguen por los panes y los peces. Y hay mucha gente siguiendo a Jesús por los panes y los peces, pero que no ha tenido un encuentro con Él. Está lleno. Van atrás de otras cosas. Van atrás del show, de las luces, de esto, de lo otro, de aquí, de allá. Pero su vida, como dice, este pueblo, dijo Jesús, miren, los conocía y los conoce. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? La pregunta es, ¿estamos oyendo la voz del Espíritu? ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Venimos a los cultos y estamos ministrando al Señor y podemos decir, Dios me habló. Claro que muchas veces vivimos conflictos dentro de la iglesia. Claro que muchas veces vivimos situaciones difíciles. Pero hermanos, dice allí Apocalipsis, el que tiene oídos, dice, eso lo dice en el mensaje a las 7 iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que ¿qué? Lo que ¿quién? Lo que ¿quién? Lo que el Espíritu dice en la iglesia. Y una de nuestras principales como siervos del Señor es que el Espíritu Santo hable por nuestra boca. Como decía el pastor Miguel, tenemos que tener temor de no hablar lo que a nosotros nos parece, sino lo que el Espíritu Santo nos está guiando. Y saben, hermanos, aquí dice apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que es el llamado. Y así fueron enviados. Oraron por ellos, les impusieron las manos porque el Espíritu Santo les dice, ahora tienen que salir y tienen que ir a evangelizar y van a hacer una tarea misionera, van a hacer una tarea de evangelización, van a plantar iglesias. Y ahí comienza el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y Dios los bendice de una forma tremenda. Pero hermanos, la realidad, si usted pasa las hojas más adelante, en el capítulo 15, encontramos una realidad totalmente diferente. Con esto quiero ir cerrando, ver cómo el Espíritu Santo nos guía. Pero en el capítulo 15, versículo 36, aquí comienza el segundo viaje misionero de Saulo. Pero miren, comienza de una forma totalmente distinta. Y espero que esto nos ayude y que el Espíritu Santo nos esté hablando y que tú y yo podamos reflexionar sobre nuestra condición. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos
en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Mírenme un segundito, mire para acá, no siga leyendo. Algunos de ustedes ya capaz que conocen la historia. ¿Era mala esta propuesta que Pablo le estaba haciendo a Bernabé? ¿Era algo malo? ¿Era algo malo? No. Pablo le dice, che, Bernabé. Esa es la versión uruguaya o argentina. Che, Bernabé, ¿qué te parece? Si nos juntamos y recorremos y vamos a visitar todas las iglesias, comemos asado, mate, torta frita, vamos a ver cómo están los hermanos. Era una buena idea, eran buenos deseos. Pero ¿sabe qué? Más adelante nos damos cuenta que no era la voluntad de Dios, y era algo guiado por el Espíritu. Era una cuestión de la carne, de la naturaleza humana, era algo bueno, un deseo bueno. Y mira lo que pasa, versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y mire lo que dice el versículo 39. Y cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que ¡wow! ¡Qué espirituales! ¿Cómo? Pablo, Bernabé, dos cerdos tremendos, ungidos. ¿Cómo que están en desacuerdo? ¿Cómo que se pelean los pastores? No, los pastores no nos peleamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con todo? ¿Estamos de acuerdo con todo o no? No, nosotros tenemos desacuerdo, ¿sí o no? Capaz que yo estoy predicando y algunos están en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo. Amén, desacuerdo. Gloria a Dios. Y seguramente hay alguno por ahí también que está resistiendo. Y claro que sí, siempre hubo gente que resistió. Lo resistían a Jesús, lo resistían a Pablo, no me van a resistir a mí. O usted se piensa que, como dice el hermano Kessman, me como la pastilla. No. Algunos piensan que tenemos el Espíritu Santo de souvenir. Uno se da cuenta quién resiste, quién no resiste, quién está recibiendo y quién no está recibiendo. Pero uno tiene que entregar el mensaje que Dios dijo que teníamos que entregar. Porque veo que uno, dice el dicho, uno ve caras pero no ve corazones. Pero cuando está el Espíritu Santo veo los corazones. Claro que sí. Claro que sí. Y sé que muchos de ustedes pueden ver los corazones también, porque tienen el Espíritu Santo. El que uno no lo diga, porque no es el momento, es otra cosa. Pero no que no lo discierna, que no lo sepa. Y ciertas cosas que el Espíritu Santo no nos revela porque no es el momento de que las conozcamos y no nos hace bien tampoco. Pero nos revela lo que quiere y lo que es necesario que entendamos. Pero hermanos, estas realidades suceden en todas las iglesias. Queremos hacer cosas. ¿Cuántas veces vienen los obreros y dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer la noche de las medias rojas? Yo qué sé. O vienen otros y dicen, no, vamos a hacer asado, vamos a hacer una campaña acá, vamos a hacer acá. Y yo les pregunto, ¿el Espíritu Santo te guió para que hagas esto? ¿El Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que es una tremenda idea, está buenísimo? ¿Pero el Espíritu Santo te habló? Si el Espíritu Santo te habló, yo voy a ver los frutos. A veces podemos tener las mejores ideas, pero muchas veces cuando son humanas, cuando no es una guía del Espíritu, ahí hay conflicto. Dice, hubo tal desacuerdo. ¿Cuántos desacuerdos hay, hermanos, porque queremos imponer nuestras ideas? Hay desacuerdos en la iglesia, hay desacuerdos en los ministerios, hay desacuerdo en la alabanza, hay desacuerdo en el coro, hay desacuerdo en la escuela bíblica, hay desacuerdo en la limpieza. ¿Por qué? Porque seguramente hay muchas personas que se mueven en la carne y quieren imponer lo que a ellos les parece, pero me pregunto, ¿cuánto tiempo oraste antes de proponer esta idea? Siempre mi padre me decía, ¿oraste antes de esto? ¿Le preguntaste a Dios? No, papá, entonces anda a orar y hasta que Dios no te confirme no me lo vuelvas a decir. Esa escuela tuve.
Escribiendo la biografía del pastor Gómez allá debajo de la higuera, él me decía, Meño, así me decía él, Meño, siempre las campañas que he hecho fue porque tuve una guía y una directiva divina del Espíritu. Pero muchas veces, en algunas oportunidades, me dejé llevar por algunas invitaciones que me han hecho y esas campañas fueron un fracaso. Como la de Paraguay, que fue mi padre esa campaña. En cambio otras, como la de Barcelona y la de Hospitalet, fueron tremendas. ¿Pero por qué? Porque hubo una directiva del Espíritu. La campaña del Boston River. Estaba sentado, el abuelo, el pastor Gómez, estaba sentado y mi abuela, Ruth, estaba cocinando. Y de repente el pastor se empezó a reír, y a reír, y a reír. Y Ruth, mi abuela, le dice, ¿qué te pasa, Reinaldo? Dice, ¿sabes qué es lo que me acaba de decir el Espíritu Santo? Que tengo que ayunar 40 días. Y se puso ayunando. Y ahí el Señor movió que tenía y le trajo aquella palabra, construye un granero. Y es este granero. Que si Dios quiere el año que viene va a cumplir 50 años. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermanos! Esto es nacido del Espíritu Santo. Este es un ministerio que ha nacido, ha crecido por la guía del Espíritu Santo de los misioneros suecos que fueron enviados a Uruguay por obra del Espíritu, cuando el Espíritu Santo les decía que tenían que venir acá. A Gunnar Robertson, el misionero sueco que le predicó el Evangelio a mi abuelo en Salto, cuando Dios le habló allá en Suecia, le dijo, Uruguay, pero va a ser a Salto, no a Montevideo donde vino Otto Nelson y otros. Salto, ¿por qué Salto? Él no sabía, pero Dios sí sabía, porque yo ya tengo uno que se llama Reinaldo Gómez. Denle un aplauso a Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, el Señor, yo creo que esto es algo lema, en lo cual nosotros tenemos que seguir conduciéndonos, nuestras vidas, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro ministerio y la iglesia. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es la forma en que Dios quiere que sigamos caminando, hermanos. Yo le invito a que usted cierre sus ojos allí y usted mismo le diga al Espíritu Santo, dígale, examíname, Dios. Quizás a través de esta palabra el Señor ya le ha estado mostrando cómo usted está, cómo está caminando. Quizás han habido desacuerdos, han habido desavenencias. Quizás hay tiempo que usted dice, yo quiero que se restaure esto, se restaure lo otro, pero usted no está escuchando la voz de Dios que le está diciendo, mira, hay ciertas cosas que tienen que cambiar. Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Y Él quiere guiarnos. Una de las funciones principales del Espíritu, como dijimos, Él os guiará a toda verdad. Quizás tú estás guiando tu vida, quizás no sabes para dónde ir o qué rumbo tomar. Lo mejor que puedes hacer en esta noche es buscar la guía del Espíritu. Y decirle como Pablo, temblando y temeroso, allí postrado le dijo a Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer con mi esposa? ¿Qué debo hacer con mi esposo? ¿Qué debo hacer con mis hijos? ¿Qué debo hacer con mi trabajo? ¿Qué debo hacer en el ministerio? ¿Qué debo hacer en la tarea que me has dado en la iglesia? ¿Qué debo hacer con mi familia? ¿Qué debo hacer? ¿Con quién me tengo que casar? Señor, ¿cuál es ese esposo? ¿Cuál es esa esposa que tú tienes para mí? Dirígeme. Dirígeme. Te necesito. Te necesito. Yo siento de parte del Espíritu Santo hacer una invitación a todos aquellos que quieren ser guiados por el Espíritu.
que quieren que el Espíritu Santo les guíe, les dirija. Yo quiero que usted se ponga en pie. Pónganse en pie aquellos que Dios ha puesto y está poniendo aquí adelante. Y yo les voy a pedir que los que puedan doblen sus rodillas aquí en el altar. Doblen sus rodillas en el altar. Para rendirse ante el único. Para decirle a Dios, aquí está mi vida. En el altar me rindo. Porque quiero que tú me guíes. Quizás usted tiene que pedirle perdón a Dios y tiene que arrepentirse y decirle, Señor, yo me he estado moviendo en la carne. Yo me he estado moviendo en mis fuerzas. Yo he querido resolver las cosas a mi manera y no. Y no por tu espíritu. Este es el momento para que usted se arrepienta. Este es el momento para que usted delante de la presencia de Dios, usted derrame su alma y dígale, perdóname. Perdóname, Jesús. Lávame en tu sangre en esta hora. Porque yo he estado conduciendo mi vida. No he estado siendo guiado por tu espíritu, o solamente en algunas áreas de mi vida, pero hay otras áreas en que yo tengo el control. Y no he querido ceder, y no he querido rendirme. Habla con Dios. Este es el momento para hablar con Dios. Aleluya. Cantamos, la atmósfera ha cambiado una vez más. La atmósfera cambiando está. Mientras usted hable con Dios, mientras los músicos adoran, usted hable con el Señor, rinda su vida, aquello que el Espíritu Santo le ha estado hablando. Espíritu de Dios.